Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a mi canal y hoy día les traigo un video sobre el PES 2018. Hay mucha gente preguntando cosas del PES 2018, pidiendo información y pidiendo videos, así que hoy les traigo un video con 10 consejos para esperar de mejor manera el PES 2018. Así que vamos a empezar. Ahora, los consejos los vamos a dividir en dos, los consejos in-game y los consejos no in-game. Con los in-games nos vamos a referir a los recursos del juego, que sabemos que son dos, el GP y las monedas, y con recursos humanos, que también sabemos que son dos, los directores técnicos y los jugadores en general. Ahora, los consejos no in-game tienen que ver con el backup que hay que hacer, con cómo optimizar nuestro celular para la llegada del PES 2018, pero eso lo vamos a ir viendo a través del video, así que empezamos. El primer consejo sería guardar nuestras monedas MyClub y nuestro GP. Guardar las monedas MyClub es muy importante porque últimamente los Box Draw han venido muy potentes, han venido muy buenos, con grandes chances de sacar bolas negras. Y yo creo que para el PES 18 esa consigna se va a mantener. Van a haber buenos Box Draw con buenos jugadores, mucha chance de bola negra. Y como va a haber un cambio en la temporada de 17S a 18A, entonces vamos a necesitar más jugadores de la temporada actualizada para jugar mejor nuestros eventos de tour. Y el GP guardarlo para lo mismo, para hacer ball opening con representantes normales y con ojeadores. Ahora, ¿por qué me detengo en este consejo que parece bastante obvio o lógico? Es porque hay mucha gente que todavía está muy empecinada en comprar subastas, están todavía preguntando cuál es la mejor combinación para sacar tal y tal jugador, y es como, no, deténganse, guarden su GP para poder tener luego mejores chances de tener jugadores actualizados. Y bueno, eso era nuestro primer consejo. El segundo consejo que les voy a dar también tiene que ver con el GP. Y es dejar pasar el contrato de nuestros jugadores. ¿Por qué esto? Porque en el PES 2018 los contratos de nuestros jugadores van a costar la mitad. Van a costar exactamente la mitad de lo que están cobrando ahora. Entonces, si dejamos pasar nuestros contratos y los pagamos después de la actualización, nos ahorramos el doble de GP que tendríamos que haber gastado o cosas así en contratos. Ahora, no se vayan a decir, ya hay que guardar los contratos y vamos a empezar a dejar a todos nuestros jugadores sin contrato ahora. No, mínimo quedan 8 días de juego. Así que todavía son muchos partidos por jugar. Son mínimo 8 días. Quizás Konami nos da una semana más, una semana o lo corta después de 8 días. Pero considerando que en promedio se juegan 10 partidos por día, todavía quedan 80 partidos por jugar. Entonces empecemos a desgastar nuestros contratos cuando ya estén quedando más o menos 3 días por jugar, o sea, antes de la actualización o algo así, para no tener todos nuestros jugadores sin contratos y que todavía quede tiempo. Ahora, el tercer consejo tiene que ver con esto de los jugadores todavía, que es aumentar nuestros puestos, nuestros espacios de jugadores. ¿Por qué esto? Porque como va a haber 2 temporadas, nosotros tenemos aquí nuestra capacidad máxima de jugadores en nuestro equipo. Yo tengo 170 de capacidad máxima y 156 jugadores en mi posesión. Ahora, ¿por qué aumentar los puestos de jugadores, los espacios de jugadores? Porque como va a haber un cambio en nuestra temporada, vamos a tener jugadores desfasados. Y como tenemos muchos jugadores buenos de la temporada desfasada, yo creo que nadie va a querer venderlos o que nadie va a querer transformarlos en entrenadores. Entonces vamos a tener que tener nuestro espacio para los jugadores de la temporada 17S y además vamos a tener que tener espacio para nuestros jugadores de la nueva temporada, que será la 18A, para tener nuestros jugadores buenos que teníamos de antes y luego para tener nuestros jugadores de la nueva temporada, para tenerlos en la temporada buena.
Y esto nos abre paso a nuestro siguiente consejo, que sería el consejo 4, hacer una pequeña limpieza, por así decirlo, de nuestros jugadores. ¿Por qué esto? Porque, como ven acá, yo tengo capacidad máxima de jugadores de 170 y ya se está tornando un poquito caro comprar nuevos espacios de jugadores. Y hay gente que ya tiene 200.000 espacios de jugadores y aún se está quedando corto. O sea que todavía tiene ya 190 jugadores y tiene que comprar más. Y eso ya les está costando más de 100k de GP. Y como dije en mi primer consejo, hay que guardar el GP. Entonces hay como tenemos que guardar el GP y sale muy caro aumentar nuestros espacios, va a llegar un momento en el que tendremos que decidir nuestras prioridades. ¿Vale la pena tener este jugador? ¿Vale la pena tenerlo en mi equipo? ¿Voy a tener que sacarlo? Esas preguntas vamos a tener que hacerlo y cada uno va a tener que decidirlo, pero yo les doy el consejo para que ustedes ya empiecen a hacerse una idea de los jugadores que pueden sacar. Por ejemplo, yo podría estar sacando a este, que son jugadores que no me interesan mucho, mientras que Kimmich, Nacho, Emre Can, esos sí me están interesando, sí los quiero en mi plantilla, mientras que hay algunos que ya yo podría prescindir, igual que de las bolas blancas. Si estamos ya extremadamente muy necesitados de espacio, podemos sacar nuestros jugadores bola blanca y así tener más chance de tener jugadores que están en la temporada correcta. Ahora, el siguiente consejo, nuestro consejo número 5, sería chequear qué jugadores suben y qué jugadores bajan. Este consejo está estrechamente relacionado con el consejo número 4 y es porque nosotros vamos a tener que hacer una pequeña limpieza de jugadores. Es muy útil saber cuáles suben a oro, cuáles bajan de oro a plata y de cuáles podemos prescindir. Y con eso ustedes pueden ver mejor cuáles. Por eso yo digo que me gustaría mantenerme con Kimmich, con Emre Can, porque son jugadores que yo sé que van a subir a bola dorada o que van a tener un buen desempeño en el momento de llegar la actualización del PES 2018. Mientras que hay jugadores que van a bajar de dorada a plata y no están en buenos equipos y no son jóvenes o algo así. Entonces yo creo que son jugadores que nunca van a tener mucha incidencia en eventos de tour y cosas así. Y son jugadores de los cuales nosotros podemos prescindir. Y por eso hay que estar bien claros de los jugadores, hay que estar bien informados. Yo tengo un par de videos los cuales les invito a ver de jugadores que bajan o varían entre bola dorada, bola plata y jugadores que varían entre bola negra y bola dorada. Además también los invito a la página pesdb.net en la cual ustedes pueden buscar los jugadores que quieren buscar o de los cuales quieren saber y van a ver en qué media van a estar en nivel 30, qué stats van a tener. Entonces así ustedes pueden ver bien e informarse bien de los jugadores de los cuales pueden prescindir. Nuestro sexto consejo es también un poco ligado a lo siguiente y es decidir bien a quién superarle el límite, amigos y amigas. Esto porque nosotros podríamos sacar todavía tenemos mínimo 8 días para sacar más jugadores y podemos vernos en la posición de tener más de un jugador en este momento. Por ejemplo, yo aquí ya tengo a 2 Thomas Müller, tengo a 3 Gareth Bale y no sé qué hacer con ellos. Si yo los transformo ahora en entrenador y se los doy a uno, voy a terminar con Gareth Bale nivel 40, pero va a estar en una temporada desfasada. Ahora, si guardo estos 3 Bale, me van a estar ocupando espacios de jugadores, me van a tener ahí, podría estar incluso todo el año buscando un nuevo Bale para la temporada 18A, para la temporada actual. Entonces, ¿vale la pena tenerlo aquí ocupándome mis espacios, no dejándome comprar nuevos jugadores de la nueva temporada? ¿Vale la pena tener solamente un Gareth Bale nivel 30 mientras podría tener uno nivel 40? Esas preguntas vamos a tener que hacernos y vamos a tener que decidirlas bien. Yo se las dejo a ustedes, yo no les estoy dando ninguna, no les estoy obligando a hacer nada, yo simplemente les estoy dando el consejo de ir viendo ya
qué vamos a hacer con nuestros jugadores, qué vamos a hacer con nuestras decisiones que podríamos llegar a tomar en algún momento. Ahora, nuestro séptimo consejo es revisar todos los días los DT, la lista de DT que nos sale a nosotros, y revisar en la página oficial de Konami si se mantienen en el juego o se van del juego. Esto, aquí ya tengo el mejor consejo. Justo hoy día que estoy grabando me apareció el DT Luis Enrique. Me voy a detener en este consejo porque es muy importante, porque Konami nos dijo que si tenemos un DT que no va a estar en el 2018, pero que sí está en el 2017, nosotros podemos escoger cualquier jugador, o sea, cualquier director técnico que queramos, cualquiera, y no nos dice nada más. O sea, yo creo que es independiente de la dirección que tenga, así que podríamos decidir por un director técnico extremadamente bueno. Ahora, yo estoy en este momento en una posición muy difícil porque Luis Enrique yo sé que no va a estar en el PES 2018. Y mi pregunta, mi duda en este momento es, ¿lo compro o no? Y yo estoy decidiendo ya más o menos que no, porque ya tengo a Vicente del Bosque, Conte, Preciado, Expósito, Albuquerque, Preud'Homme, Fischer y Murillazo. Ya son 8 directores técnicos que no van a estar en el PES 2018, así que ya voy a tener 8 chances de escoger cualquier director que yo quiera. Y ya son muchos, ya no necesito más. Y si compro a Luis Enrique, voy a gastar 24.000 GP y eso va en contra de mi primer consejo que les estoy diciendo. Así que yo a Luis Enrique en este momento yo creo que no lo voy a comprar porque no va a estar en el PES 2018 y ya tengo 8 directores técnicos que no van a estar y voy a poder escoger a quien yo quiera. Entonces, eso, amigos y amigas, si ustedes no tienen ningún director técnico que no va a estar en el PES 2018, vayan a la página oficial de Konami, busquen el nombre del director técnico y vean si estará o no, y vean si vale la pena o no. Si tienen mucho GP, claro, compren el director técnico que sea, y si no está en el PES 2018 van a poder escoger quien quieran, pero si no, ya hay que ver cuáles son las verdaderas prioridades. Nuestro octavo consejo, señoras y señores, ya va en los consejos no in-game y tiene que ver con hacerle una limpieza a la memoria de nuestro celular. PES 2017 ya está ocupando 1,5 GB de nuestra memoria y quizás un poquito más. Si ustedes tienen activados los comentarios, ya está ocupando 200 megas, algo así, 1,7 GB. Y eso es mucho, y es probable que la actualización a PES 2018 traiga un poco más o mucho más de memoria. Y para eso necesitamos tener más memoria en nuestros teléfonos. Si tenemos simplemente 200 megabytes de memoria libre, hay que empezar a preocuparse, hay que quizás empezar a borrar la caché, hay que empezar a decidir qué apps necesitamos y qué apps no, a ver qué videos necesitamos y qué videos no, y hay que ir borrando y liberando un poco de espacio para estar desde el minuto 1 descargando el PES 2018 y no tener que estar en el último minuto ya cuando llegan, cuando ya nos enteramos, tener que empezar a borrar cosas a la rápida y quizás pasar a borrar algo que no queremos. Entonces, mi octavo consejo para ustedes es ya ir viendo qué aplicaciones podemos borrar, ir viendo nuestra memoria, ir viendo cómo vamos. El consejo número 9, amigos y amigas, también tiene que ver con algo que no es precisamente con el juego y tiene que ver con el backup. Lo que nosotros debemos hacer y debemos hacer, es necesario para el PES 2018, es activar la Konami ID, o sea, tener un backup con nuestros datos, porque es probable que alguna cosilla podría salir mal y si algo sale mal, podríamos perder nuestra plantilla, nuestra querida plantilla, y para eso yo les recomiendo vincular nuestros dispositivos con la Konami ID, y para estar seguros, porque a veces la Konami ID también falla, vincularla con la Google Play ID. Que es muy importante también en el caso de que la Konami ID falle. Así que hay que hacerle un backup a nuestras cosas antes de que llegue la actualización, amigos y amigas. Y el 10º consejo es
que se suscriban a mi canal porque tengo muchas ideas para ustedes, para el PES 2018, para ayudarles, para darles informaciones, para intentar hacer un pequeño cambio. Ya le he ayudado a un par de personas con el tema de los directores técnicos, le he ayudado a un par de personas con el tema del truco cuando quedamos al lado de la bola negra y... mi idea es siempre ayudarlos a ustedes, amigos y amigas. Por ende, les doy el consejo de suscribirse a mi canal. Y hemos terminado con nuestros consejos. Así que dejen en la caja de comentarios lo que a ustedes les gustaría que haga para un video informativo sobre el PES 2018. Si les gusta, podría hacer un video explicando cómo hacer una buena limpieza de la memoria de nuestro celular, que yo he estado un poco que informándome para también estar bien a la hora de que llegue el PES 2018, porque mi memoria es un caos por el tema de los videos que debo grabar y las apps que tengo que tener para editar y todo eso. Entonces yo les podría ayudar. Dejen en la caja de comentarios lo que les gustaría que yo les informara. Y eso sería todo nuestro video. 10 consejos, 10 pequeños consejos que ojalá les sirva, ojalá les hayan gustado. Y bueno, amigos, dejen su like, suscríbanse y nos vemos a la próxima. Chao, chao.